hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero cuando depende de lo que vas a usar después, entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Hoy tengo una escritora de Barcelona que es dramaturga, periodista, estudió comunicación, arte, novelista, pero es una verdadera artista porque se ha dedicado también a escribir diferentes contenidos que han llegado desde Broadway hasta los ballets, hasta el teatro, hasta las novelas. Mejor dicho, una artista de la palabra en todos los sentidos. Vanessa Monfort, qué alegría tenerte en este episodio de Biblioteca Personal. Alegría la mía, María José. Además, me encanta que sea una biblioteca donde nos encontremos. Por supuesto, mi querida Vanessa. Oye, tú empezaste a escribir antes de leer, lo cual es muy raro para un escritor, pero esto tiene además una lógica. Tenías como ya la pluma metida entre los dedos y entiendo que te regalaban diarios en los que no necesariamente escribías tu día a día, sino que empezaste ahí ese amor por las letras. ¿Por qué no nos cuentas cómo empezó esta afición por la escritura? Pues es que empezó, es verdad, empezó casi a la vez, con lo cual no recuerdo qué vino antes, fue muy simultáneo. Para mí las palabras eran un juego, entonces yo creo que mi madre muy inteligentemente, o porque simplemente le nació así, enseguida uno de los juegos favoritos fue crear personajes. Pues a lo mejor estábamos en una terraza sentadas en un bar y decía, mira ese señor, ¿no te parece que podría ser, no? ¿Y cómo podría ser su nombre? ¿Y a qué se podría dedicar? Y imagínate que es un alienígena y en realidad, bueno, en fin, me da tremendamente imaginativa, con lo cual, igual que jugaba a crear personajes, pues jugaba también a juntar palabras y como si fueran un puzzle. Entonces, para mí era pura diversión, no tenía ninguna trascendencia. Y claro, cuando empiezo a leer también un poco con la misma sensación de jugar, ¿no? Y decir, hay otros que juegan a lo mismo que yo juego. Estamos hablando de que tenía en ese momento a lo mejor pues 4 o 5 años. Entonces, claro, de una manera muy temprana yo desvisto la literatura no de trascendencia, pero luego se la doy, pero sí la desdramatizo un poco, ¿no? Y la asumo como algo muy natural del día a día, ¿no? Para mí no era hacer nada, era igual que saltar a la comba o hacer un puzzle. Oye, Vanessa, y obviamente cuando tú empiezas a escribir se vuelve una necesidad, o sea, hoy estamos hablando con Vanessa porque estuvimos un par de días esperando a que terminara su novela porque los novelistas se tienen que pegar una encerrada absoluta. En ese proceso, cuéntanos cómo fue ese encierro, cómo son estos encierros, y hoy que por fin eres libre, ¿qué se siente ser libre nuevamente para la vida? Pues mira, además es que ya sabes que me pilláis en el día. O sea, ayer por la noche a última hora estaba dándole a enviar ya las correcciones que irán a maquetarse. O sea, que ya me despido de o sea, la novela solamente me la leeré una vez más cuando ya esté maquetada y esté en formato libro. Y ya no me la vuelvo a leer nunca más, ya pertenece a los lectores, con lo cual siempre es una sensación. Hoy tengo esa mezcla de emociones de haber estado con 8 personajes, esta vez principales, porque es muy coral, la más coral que he hecho hasta la fecha, a los que he querido mucho y que se convierten un poco en familia. Entonces yo me los creo, igual que pues de pequeña eran mis amigos imaginarios, pues para mí lo son mis amigos imaginarios durante muchos pues años a veces, ¿no? En este caso pues casi 2. Y entonces es una mezcla rara, es como si te fueras a otro país, sabes que siguen estando ahí, sabes que van a tener relación con otras personas, pero contigo ya no. Siempre serán parte de ti, pero yo siempre cuando termino y le doy, ya digo, fin a enviar, es que se me pone un poco la piel de gallina y todo, lloro un poquito.
¿Lloras? Sí, me da, pero es de nostalgia, es como si alguien que quieres mucho te va. Además es que estos personajes, concretamente estos 8, fíjate, no me había pasado nunca María José hasta ahora, yo quiero, o sea, a todos los quiero mucho y algunos se me quedan muy a vivir dentro, más que otros. Pero esta vez es la primera vez que siento, bueno, he dejado el final cerrado, como siempre, porque nunca me apetece hacer una segunda parte. En este caso sí. Me apetece, o sea, la historia está cerrada, pero me apetece que vivan otra aventura juntos. Me he quedado con ganas de más, fíjate. Ay, qué belleza. Sí, sí, es curioso, es curioso. Ahorita estabas diciendo que cuando ya entregas la novela solo la lees una sola vez y ya se la entregas a los lectores, pues tú has sido una escritora que ha vendido miles de millones, de millones, de millones de copias, que ha tenido pues reimpresiones de sus libros en una cantidad impresionante. ¿Cómo es ese vínculo para ti qué ha sido lo bonito de encontrar en esos lectores, como esos personajes que le dan nuevas vidas a tus personajes? Pues es que la parte más hermosa, ¿no? Es verdad que hay escritores que les gusta sobre todo el acto de escribir y que luego el después les da, bueno, está bien, pero les da un poco más igual, les gusta, como a todos nos gusta gustar, pero a mí no es tanto que guste mi trabajo, que eso a todos nos alimenta el ego para poder seguir un poco más y para que no dejes la pluma, ¿no? Y la cuelgues, pero más allá de eso es más el que hay veces que los lectores se imaginan a esos personajes como si estuvieran vivos. Es decir, a mí me asombra pues que dejen mensajes los lectores para los personajes en El Jardín del Ángel, por ejemplo, ¿no? A veces me dejan mensajes a mí, a veces les dejan mensajes a Olivia. Olivia es una gran receptora de mensajes en El Jardín del Ángel. Y a tanto es así, hay gente que le deja además un detallito o una chapita o no sé qué, un imán de su país. Entonces llegó un momento en el que decidimos hacer un libro y lo tiene en El Jardín del Ángel para que la gente ponga sus comentarios. Qué belleza. Y ya llevamos no sé cuántos cuadernos de Olivia, porque además como sale el cuaderno de Olivia en la floristería tenía sentido y la floristería decidió ponerlo porque claro, y hay mensajes pues desde Corea hasta Nueva York, pasando por México, Argentina. Es muy hermoso. Y de hecho hubo una vez una señora que me contaron las floristas que la vieron sentada en el jardín fuera, pero tampoco les pedía nada. Entonces al rato sale una y dice, señora, ¿necesita algo? Y dice, no, estaba esperando, ¿a qué hora viene Olivia? Y la señora estaba perfectamente bien de la cabeza, ¿eh? Es que simplemente pensaba que me había basado en un personaje real, porque a veces ocurre que los personajes están basados en... Pero se había creído tanto el personaje que la quería conocer. Entonces, claro. Pues sí, eso es muy hermoso. O sea, dices, bueno, pues es como si tuvieran una vida, se la has dado tú, eres un poco su madre, ¿no? Claro, pues para los lectores que están acá presentes, les quiero contar que nuestra querida Vanessa está hablando de una de sus obras más conocidas que se llama Las mujeres que compran flores y es una historia preciosa porque todo sucede en una floristería que de verdad existe, como dice Vanessa, existe en Madrid, es como un hito, un ícono particular y ahí sucede que 5 mujeres que compran flores por razones diferentes, no se las compran a ellas mismas, sino que una es para su amor secreto, otra es para su despacho o su lugar de trabajo, la tercera es para pintarlas, la otra es para sus clientes y la última, para un muerto. Empiezan a interseccionarse y a acercarse y a construirse como mujeres. Y esta fue una novela que fue muy impresionante, sobre todo porque llegó en un boom un poquito antes del Me Too, ¿cierto, Vanessa? ¿Cómo fue ese boom de esta novela que ha sido como un bestseller y que ha generado tanto eco en tantas millones y tantos millones de lectores alrededor del mundo? Es que de hecho es curioso porque cuando decías lo del Me Too, claro, es que nosotros pensamos en 2017-18, sobre todo a mí el Me Too me tocó viviendo en Nueva York, que era muy intenso en 2018. Una novela, pues sí la escribí 2014, 2015 y salió en 2016. Entonces, yo creo que estas cosas se dan porque hay un subconsciente colectivo del que bebemos sin darnos cuenta. Entonces, es razonable pensar que muchos escritores muchas veces escribimos sobre un tema a la vez. Parece que estamos en red, conectados, y es que lo estamos a través del subconsciente colectivo. Entonces, yo siempre digo que los escritores somos como detectores de incendios. Tú hueles algo y los periodistas también, yo sé ambas cosas. Entonces,
tú olisqueas algo que ni siquiera te das cuenta de lo que vas a escribir cuando empiezas a escribir, va tomando forma porque dices, voy a escribir de este tema, pues puede ser que la novela, como dice Milan Kundera, empiece por el tema, pero incluso cuando no es así, va refumando como un río subterráneo y tú estás contando una historia aparentemente a lo mejor cotidiana, que no va sobre un tema aparentemente profundo, pero aquel tema que te interesa o que has olisqueado que le interesa en ese momento al común de los mortales o a mucha gente. Claro, sí, yo siempre pienso que yo no soy tan extraña, entonces si algo me interesa poderosamente a mí es fácil que le esté interesando a mucha más gente, claro. Porque yo tampoco soy tan extravagante. Entonces, claro, entonces el tema es la forma luego de contarlo. O sea, al final la literatura no es tanto el qué, sino el cómo. No, de un mismo tema hay miles, millones, infinitas formas de escribir una novela y tú le tienes que llevar a una forma física que aterrice y que sea digerible y que sea disfrutable, si es posible, por los lectores. Entonces, claro, con Mujeres se compran flores, yo ese tema que no era tanto en este caso, pues el abuso de mujeres, porque en realidad no lo hay en la novela, pero sí quise escribir por primera vez una novela con la mujer como gran tema, pero la mujer generacionalmente en la época, o sea, es decir, llegando a los 40, entre los 35 y los 55, en esa franja de edad, que nos ha tocado una revolución feminista ya realizada por nuestras madres, incluso abuelas, en algunos países, como que habíamos llegado a un mundo ya recién pintado para la mujer y donde se supone que habíamos heredado una serie de derechos sobre el papel, pero a nosotras nos estaba tocando ejecutarlos, porque a nuestras madres no les tocó ejecutarlos, sino luchar por ellos. Y entonces yo me estaba dando cuenta que había una insatisfacción general, me daba igual que fuera en la República, en Chequia, en donde me estaba entrevistando una traductora que luego me iba a tomar un vino con ella y me contaba los mismos dilemas, es decir, el no llego, esto es una trampa, la insatisfacción profunda de gente de mujeres muy brillantes y la veo igual que fuera en Nueva York que en Lituania. Entonces dije, aquí hay algo. O sea, ¿qué nos está pasando? Porque aterrizamos con este estrés vital, esta generación, y llegamos a decir cosas como la revolución feminista fue un engaño o una trampa. Es muy duro decir eso y nada más no es real. Entonces dices, aquí hay algo que no está encajando y de ahí que uno de los personajes, que es informática además, que es Victoria, diga, somos como nuestra generación es como un ordenador, o sea, como un software demasiado revolucionario intentando instalarse en un ordenador todavía obsoleto, en un computador que todavía es del siglo pasado o del anterior, ¿no? Y por eso cortacircuita, y de ahí el maltrato, y de ahí todavía los abusos, y de ahí el tener un techo de cristal, y de ahí el síndrome del impostor o de la impostora, y tantas otras cosas. Y de ahí el que tengas que ejecutar el 80% de las tareas en el hogar, aunque estés trabajando como una mula fuera de casa. Entonces dices, vamos a ver, todo eso en la misma vida no cabe y hay que dar un paso más. Falta una tercera ola feminista. Y de repente, cuando yo estaba con todo esto encima de la mesa, convirtiéndolo en novela, lo saco al mercado y estalla la tercera ola feminista. Y claro, 30 ediciones y 20 países después, dices, bueno, yo creo que Mujeres se compran flores igual sintetizaba de una forma en 4 o 5 modelos de mujer muy concretos que yo extraje de modelos del natural, o sea, es decir, tomé notas de lo que yo escuchaba, veía y sentía que sentían los demás. Notas o sea, mi documentación era la vida, eran las mujeres a las que entrevistaba espontáneamente y les decía, mire, es que estoy indagando en esta sensación que parece que tenemos, ¿no? Entonces aprovechaba cualquier mujer que me quisiera hablar del tema y así escribí la novela, con lo cual, claro, luego dices, bueno, luego hay tantas cosas que se tienen que conjurar para que se viva un proceso como ese, que esos ya, como son incontrolables, no puedes saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que de repente sea tan global? Vanessa, pero lo que me parece más bonito de todo es que, claro, si tú ves muchas veces esas discusiones feministas, no todas las mujeres entran en esos discursos, pero la literatura con este poder de usar analogías, de usar frases, ¿no? Entonces tú tienes para cada una de estas mujeres lo que llamas el síndrome del piloto, que es la mujer que siempre depende del hombre y que nunca hace nada, así que el hombre y su esposo y marido lo haga, o el síndrome de la superwoman, que es esa feminista que la educaron pero no podía ejercer los derechos.
la del síndrome de la bella sufriente, esa amiga que uno siempre tiene que, esa tiene que sufrir porque ese es su motor de vida, su Que le da energía. contenido a su vida, vamos. Exacto, y todos estos síndromes de la omnipotente, ¿no? La supermujer que puede hacer todo, que es la mamá perfecta, la trabajadora perfecta, la amiga perfecta, pues, y que es fascinante porque ahí uno dice, claro, esos son puros los arquetipos, pero uno sí siente en esta novela como esa necesidad del cambio, la que está atrapada en un matrimonio, juepucha, y se quiere divorciar y no puede, y la que no quiere estar con nadie, pero igual tiene un amante y extraña el amor. Pero esa cosa, digamos, de utilizar la literatura para contar estas historias, ¿cómo ves como esa herramienta para calar? Porque siempre la literatura es capaz de llegarnos como a otros sentidos. ¿Cómo lo ves tú desde tu trabajo de dramaturgo? Hombre, yo es que tengo muy claro, como soy periodista también, que hay algunos temas que se tienen que contar desde la objetividad de los datos objetivos, que mejor dicho, de lo concreto, no lo palpable, pero es que hay cuestiones que a través de lo literario llegan, van a permear el alma de las personas, por decirlo de alguna manera, de una manera totalmente subjetiva, porque la literatura es subjetiva, es absolutamente subjetiva, con lo cual, claro, tú ahí no estás apelando a la razón, estás apelando a ti. Y entonces los personajes se expresan como nos expresaríamos, pues tienen que ser, esta es una novela contemporánea, no es una novela de unicornios blancos, no es fantástica. A mí me encanta la literatura fantástica y he escrito literatura fantástica, pero esta no lo es. Lo verdaderamente fantástico es el viaje cotidiano que hacen estas mujeres. Y sí es lo que creo que tienen Mujeres de comprar flores, quizá por los... porque claro, uno cuando escribe una novela no sabe muy bien lo que está escribiendo, te lo cuentan los periodistas y los lectores después, ¿no? Que son los que te hacen preguntas inteligentes como tú hoy, entonces dices, pues mira, es cierto, ¿qué tal? Y es cierto. Entonces, concretamente, creo que es una novela que parte de lo que hace que alcance aquí es que está todo el rato hablando a no tener miedo al cambio. Entonces, claro, desde la perspectiva, una de las cosas que más nos paraliza es el miedo. Y al final, si tú lo que estás escribiendo una serie de personajes que con diferentes estímulos vitales y diferentes historias, de repente lo que les impulsa, también habla mucho de la amistad, de la sisterhood, ¿no? Esa amistad entre mujeres que hace que que sabemos todas, se habla tanto de la enemistad femenina, es una invención absurda, quiero decir, los hombres cuando son enemigos son de hombres, de mujeres, y las mujeres entre mujeres y a veces de hombres, o sea, es ridículo. Hay mucha más solidaridad femenina que enemistad femenina, y entonces yo quería también hablar de esas mujeres que hacen cadena y que todas lo sabemos que en los momentos más duros de nuestra vida lo que te saca del hoyo es esa cadena de mujeres. Sabemos ayudarnos como nadie nos ayuda. Entonces, yo quería que se animara al cambio, que se dice tanto en la novela, que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio, o sea, esa obsesión por que las cosas permanezcan. Porque parece que cuanto más tiempo permanece una relación, una casa, es un éxito mayor. Y a veces, lo dice varias veces Marina en la novela, el mayor éxito es no hacerlas continuar, ¿no? Que se queden en el momento justo para no tener que lamentar haber escogido a esa persona o haber tenido esa relación o haber vivido en esa casa, o sea, o saber cuándo irse de un país, cuándo irse de una calle, cuándo irse de una relación, cuándo irse, ¿no? Incluso de la vida a veces, ¿no? Yo creo que esa es parte de la libertad de un ser humano y el miedo es lo único que nos hace permanecer a veces y lo único que nos hace tener fuerzas a veces para tomar esas decisiones, en el caso de las mujeres, es esa cadena de mujeres, con lo cual era una forma también de hacer un homenaje a esa relación, ¿no? Uh-huh. Vanessa, y así duelan los cambios, que eso es lo que a uno creo que también el gran miedo viene del dolor. Es como, uy, no, la tusa que me va a dar, del desamor que llaman en España, el dolor del amor. Una cosa que también me parecía muy lindo, Vanessa, es que tú eres coleccionista de amigos, o sea, eres una persona que está muy dedicada a las relaciones, que le importan mucho las relaciones, que le importan mucho las amistades, y yo creo que eso se ve mucho en los libros en la medida que es el desarrollo de los sentimientos, es el desarrollo del vínculo, es la evolución de ese vínculo. Y quería preguntarte cómo se conjugan estos dos elementos, porque finalmente nosotras las mujeres, afortunadamente, sí que podemos ser grandes exploradoras de los sentimientos. En tu obra se ve muy claramente.
Pues me alegro porque es en lo que invierto más tiempo, en diseñar a los personajes y no solamente eso, sino en la relación entre ellos. Yo me voy haciendo, antes de ponerlos a caminar por la novela y luego ya ellos crean sus propias relaciones, pero antes yo me los imagino en diferentes situaciones y me los imagino, los voy poniendo de 2 en 2, de 3 en 3, a ver cómo reaccionan y juego con ellos, ¿no? Como si fueran marionetas, pero no lo son porque luego tienen vida. Entonces, hay veces que tú has pensado que dos se iban, pues por decir algo fácil, se iban a enamorar o dos iban a tener siempre rencillas porque piensan de manera muy diferente y aunque sean amigas se respetan, pero siempre tienen ahí un punch que les hace un poco saltar, ¿no? Pero es que luego los echas a caminar en la novela y no son así. Entonces yo creo que al personaje hay que respetarlo mucho y hay que escucharlo mucho. Sobre todo hay que darle libertad, no hay que atarlo en corto. O sea, lo mejor que puedes hacer es diseñarlo y luego ya, como tú no tienes muy claro, insisto, cuando lo estás haciendo, lo que estás haciendo, a lo mejor como tu subconsciente escribe por ti, tú estás diseñando un personaje con una personalidad que luego no le pega nada y no es verosímil que actúe como tú querías que actuara según la estructura que te habías hecho. Bueno, pues fuera la estructura, rehaces la estructura sobre la marcha y lo dejas vivir. Entonces, a mí me ha pasado de personajes que se me han enamorado que no estaban en la leyenda de la isla sin voz para nada previsto, o sea, era una relación de amistad pura y dura y una colaboración política y de repente digo, mira, estos se están mirando un poco. Claro, tú estás escuchándolos y dices, claro, es que es verosímil que estos, ¿cómo no se llaman la atención más allá? Trabajando juntos tanto, cuando dicen las cosas que dicen, yo me apasionaría por ese hombre y ese hombre se apasiona, o sea, es que no sé. Entonces, o que se muera un personaje en las primeras páginas de una novela, también me ha pasado, ¿no? Mitología de Nueva York, un thriller, pues hay un personaje que iba a ser, de hecho es uno de los principales, pero lo que no sabía es que iba a ser un principal elíptico del que es el disparador de toda la novela y se está hablando de él toda la novela, pero está muerto desde la página 1. Y es que empecé a escribir y dije, Elías se ha muerto. Ha muerto. Y todos mis lectores echándome la bronca. Ay, con lo mono que era Elías, que sí, no sé qué, y vas y lo matas en la primera página. Se habían ya enternecido con el personaje en el primer capítulo y ya lo estaba pasando a cuchillo. Oye, ¿y se pusieron curiosos Entonces, tus lectores? A mí yo también me pongo bravísima cuando mi escritor mata a mi personaje favorito, pero furiosa. Pero no he llegado a mandarle un correo de odio o de reclamo, todavía no he llegado a ese punto. No, a mí me lo dicen a la cara directamente, o sea... Cuando hubo un club del libro y sí, lo de Elías me lo echan mucho en cara. Y a veces por mensaje también, pero sobre todo en una feria del libro, estoy firmando libros. Ay, me gusta mucho, pero eso de Elías no te lo perdono. Sí. Y es que tenía que morir. A mí también me gustaba, yo también lo pasé mal. Total. ¿Pero lloraste tú también, Vanessa, cuando lo mataste? Yo con ese personaje sí, es que era un niño encantador. Claro. Y me pasa, por ejemplo, con pues, a La mujer sin nombre. Yo, a ver, estoy siguiendo la historia de María Lejárraga durante un siglo y se muere de ancianita, pero yo, claro, y imagino que los lectores también se imaginan que voy a contar cuando muere. O sea, ya vivió 100 años la buena mujer, quiero decir. Bueno, yo pasé fatal escribiendo el capítulo de la muerte, porque además, aunque creo que está narrado de manera muy dulce, muy bonita, porque ella murió como querríamos morirnos todos. Entonces se desenchufó de la vida a los 100 años, a punto de cumplir los 100 años, haciendo una traducción de Tirando banderas y leyendo, no me acuerdo qué, en una mecedora. O sea, quiero decir que es una gran muerte para un escritor, muy lúcida y muy bien, pero todo lo que a ella se le pasa por la cabeza, hago como una especie de recuperación de un montón de escenas y se empieza a encontrar con todos los amigos perdidos que ha echado tanto de menos. Para mí, yo recuerdo que me dejé ese capítulo para no tener prisa y muchas veces el último capítulo, los 2 últimos capítulos, para recrearme en ellos, me leo toda la novela entera, voy corrigiendo y dejo esos 2 capítulos para el final. Y ese día no me puede hablar nadie. Ese día, fíjate que yo puedo escribir en un hotel, en un tren esperando, o sea, no necesito especial concentración, pero ese día es para mí, porque me despido de los personajes. Entonces, me pongo un café o un vino, depende de la hora que sea. Y si voy escribiendo poquito a poquito, yo soy bastante rápida escribiendo porque trabajo mucho previamente, pero esos capítulos los escribo a paso de tortuga y cuando llego al final te digo que lloro, o sea, que sí, porque es que me despido y esa muerte, concretamente, despedirme de María Lejárraga, que era un personaje a la que le había dedicado ya muchísimas, o sea, años de investigación, yo sabía que no iba a volver atrás. Bueno, nunca lo sabes, ¿no? Porque luego vino el documental y tal, pero
pero sabía que no iba a seguir trabajando sobre ella. Luego sí, he seguido dando charlas sobre ella sin parar, pero sí, son momentos muy especiales. Me gusta que traigas a María Lejarraga a colación, porque bueno, fue la primera dramaturga española y estuvo pareja con Gregorio Martínez, que le robó casi toda su obra, ¿no? Entonces era una escritora, como pasa mucho en el nombre de la literatura, que ellas son las escritoras, pero evidentemente es el hombre el que puede publicar, el hombre que tiene la posibilidad de ser un hombre de escritor y famoso, y las mujeres quedan sin nombre, como se llama el libro de Vanessa al respecto. Y hay una frase que me fascina de Virginia Woolf, que tiene toda la razón. En la mayor parte de la historia, Anónima fue una mujer. Como pasó con J.K. Rowling, la de Harry Potter, que tuvo que ponerse J.K. Rowling para que la pudieran publicar y llegar a más lectores. Y me imagino que este tema fue una de tus grandes investigaciones, Vanessa, de qué significó para muchas mujeres ser escritoras sin poder dar su nombre, que les robaran la obra y que pasaran al desconocido. Por eso también es tan valioso que hayas hecho este trabajo con esta historia. Es que además María Lejarraga siempre digo que no es una escritora silenciada más, es que es un símbolo, porque estamos hablando de una mujer que escribió 90 obras en la sombra. Es de una superdotación extrema y no solamente, o sea, hay que hacer muchas traducciones de clásicos en España y en castellano. Las tenemos gracias a ella. La mayoría de veces no nos fijamos en quién lo está firmando, pero ahora ya tiene que aparecer por su nombre, por una cuestión legal. Pero es que, yo qué sé, El amor brujo de Falla, que se escucha tanto, es una de las obras clásicas de nuestra música, pues el libreto es de ella, lo trabajo con Falla, vamos, están todas las cartas que lo demuestran, porque claro, ellos en esa época pues había una gran relación epistolar, entonces pues igual que ahora nos mandamos emails de trabajo, entonces era ensayo para arriba, para abajo, ella estaba viajando con la compañía de su marido, con lo cual bueno, de hecho es que hay cartas de su marido diciendo mándame el segundo acto de Canción de Cuna o de tal, porque los actores no pueden seguir ensayando. O sea, quiero decir que es evidente quién escribía, bueno, lo sabían todos. De hecho, el apuntador de la compañía lo deja por escrito diciendo todos sabíamos que era Doña María quien escribía porque no podíamos seguir ensayando hasta que ella traía el material, ¿no? Y estaban a lo mejor de gira, porque en aquella época las compañías hacían giras larguísimas y también iban a Nueva York, iban a Latinoamérica. Estamos hablando de que Canción de Cuna fue una obra, aparte de que hace no tanto se hiciera una película por Garci, el director español, es que Canción de Cuna ganó el Premio Nacional de Dramaturgia ese año. O sea, esta mujer tenía que haber ganado el Premio Nacional de Dramaturgia. Y luego la gira continuó por Nueva York, por México, por Argentina, y fue obra de repertorio durante años en el Manhattan Theater. Esta obra viajó a Tokio, es decir, es que pues un actor, quizá un autor de los más, por decir, ya no autora, autor más sobresaliente de la gente de la Edad de Plata española. Entonces, claro, son personajes que hay que rehabilitar, porque aunque ella al principio entrara en el juego por las circunstancias que fueran, ella siempre, yo creo que pensó que su marido en algún momento le daría paso. Pero claro, cuando su seudónimo, que es su marido, se va con otra y luego se muere, pues claro, te quedas de repente sin tu nombre, porque no, si te pones George Sand, pues no existe. Total. Y tu seudónimo no te puede traicionar, pero no te pones el seudónimo de un ser vivo, pues se puede apropiar de tu trabajo y cómo demuestras en esa época que él es el gran autor. Claro. Nadie te va... No, de hecho lo intentó decir cuando él había muerto para no manchar su memoria, intentó decir que era coautora y la prensa española ¿La acabó? la puso verde. Verde, no la creyeron y por supuesto la pusieron verde porque primero era una exiliada en ese momento, con lo cual tampoco lo ponía fácil, y dos, porque no la creyeron cómo iba Gregorio Martínez Sierra a necesitar que alguien ni siquiera la ayudara. O sea, y fue muy generosa porque dijo coautora. Pero es que el otro no escribió una línea. Era un gran director de teatro y montaba muy bien las obras. Pero claro, por lo que ha pasado la historia y por lo que se le estudia, no es por ser el gran director, que podríamos, sino por ser el autor de Canción de Cuna, del Amor Brujo, el libretista de Las Golondrinas y de tantas zarzuelas y, en fin. Estamos hablando de 40 obras de teatro y exitosísimas que muchas se hicieron en Hollywood de la época, ¿no? Vanessa, yo entiendo que tu mamá era una gran lectora y que siempre te apoyaron en este oficio de escribir como mujer.
para ti, ¿qué ha significado realmente tener esa posibilidad, no como nuestras sucedáneas o aquellas escritoras que no tuvieron esta oportunidad? ¿Cómo ha sido ese posicionamiento y esa experiencia para ti? Pues hombre, que mi madre me pusiera en las manos un libro y lo sigue haciendo y me sigue llamando, además es muy cinéfila también y me llama a cualquier hora del día o de la noche para decirme, acabo de ver una película, búscala, porque es una amante del thriller, además. Entonces, claro, el hecho de que a ti tú contemples, como decía, la literatura como un juego y además como una imagen agradable en casa que te hace hogar, ¿no? Ver a tu madre leyendo en el sillón un día de lluvia. O... Yo, por ejemplo, la gente se ríe mucho en mi casa porque yo no sé dormir la siesta. De hecho, aquí está todo el mundo durmiendo la siesta ahora mismo porque hace un calor de 40 y pico grados. Estoy en un festival maravilloso en Tarazona ahora mismo de cine. Pero hace un calor que, claro, hasta que nos vayamos a la gala, es que nadie puede estar por las calles. La siesta tiene sus sentidos, que si no, puedes morir bajo el sol. Bueno, yo no sé dormir la siesta, María José, nunca he sabido. Entonces yo leía la siesta. A mí me obligaban en verano, mi abuela me decía, no, porque hay que reposar. Me decía, ¿cómo era? La comida paseada, no, la comida reposada y la cena paseada. Entonces, esto de reposar la comida me parecía bien. Ponía además unas sandías ahí tal, fresquito, estábamos en la casa de campo. Y entonces, para asegurarse de que yo dormía, porque como yo era la yankee de la familia, por eso de que tenía familia de los dos lados, me decía, no, no, Vanessa, es una buena costumbre y hay que reposar. Entonces yo me aburría muchísimo y ahí mirando al techo en verano con los ventiladores y todo el mundo roncando. Y ya dije, un momento dado, empecé a meter libros debajo de la almohada. Buenísimo. ¿Una trampa? Mi madre no sabía dormir la siesta, sabía leerla y yo también. Entonces yo hacía el paripé como que dormía y cada vez que mi abuela se daba la vuelta, yo hacía con el libro y me decía, lo dormía. Y luego lo abría otra vez. Y entonces, claro, me convertí en una gran lectora por culpa de la siesta, no siesta. No puede ser. Sí. ¿Y qué recuerdas de haber leído que te impresionara así, niña? ¿Qué era lo que te emocionaba? Uf. Pues mira, yo no sé por qué me viene la imagen de estar leyendo a Roald Dahl, pero vamos, todo, desde Charlie y la fábrica de chocolate hasta los cuentos extraordinarios, Enid Blyton en aquella época, muchísimo. También, de hecho, en la nueva novela le hago un homenaje a los 5, un poco. Ay, no. Sí, un poco al revival, porque es policíaca, pero ese tipo de policíaca. O sea, no de víscera, sino de un poco así Agatha Christiana. Y entonces, bueno, pues leía teatro, me gustaba mucho leer teatro ya, me leí un poquito más mayor, pues 14 o así, todos los existencialistas, pues Camus y Sartre, los recuerdo en algunas de esas siestas, pues como para dormirte, ¿sabes? Qué depresión leer a los existencialistas. Bueno, pero creo que todos los adolescentes tienen que pasar por ahí para desarrollar la sensibilidad. Hombre, claro que sí. Y luego, pues, descubrí, no me gustaba Hemingway hasta que leí El viejo y el mar y lo leí durante una de esas siestas y me lo tuve que leer 2 veces y recuerdo además el murmullo del mar de fondo, estar intentando, pues eso, que no me pillaran leyendo y leer ese libro que parecía haber escrito en estado de gracia. O sea, dije, es que no puede ser más perfecto. Y Robert Graves, me lo leí Dostoyevsky durante esas siestas. Bueno, concretamente Robert Graves, Claudio, yo recuerdo que estaba como, o sea, yo decía, en aquella época estaban muy de moda todas estas novelas tipo Falcon Crest y Dinastía y tal, y yo decía, pues esto es igual, pero, pero con túnicas. Parecía lo más divertido del mundo, ¿no? Así que sí, leí pues muchísimos clásicos durante esas siestas, sí. Y cuando terminaste de leer estos clásicos, ¿empezaste a escoger algún género particular? ¿Hay un género que digas, el que más me gusta es este que tiene un enfoque específico, o en realidad eres omnívora con la lectura? Total, igual que con la escritura. O sea, así como verás, tengo desde, pues mira, mi primera novela es casi costumbrista y es más bien contemporánea, contada desde adelante, pero pasa por la guerra civil. La segunda es una metanovela fantástica, totalmente fantástica, donde creo una Nueva York imaginaria, mitología de Nueva York, y es un thriller muy sangriento a la vez, es un híbrido de géneros.
Luego viene La leyenda de la isla sin voz, que está contada como un cuento prácticamente y que es histórica, que de repente me dio por escribir histórica. Nueva York, Dickens como protagonista, y luego me voy a Mujeres que compran flores, totalmente contemporánea, y por primera vez escribo personajes femeninos protagonistas, que hasta entonces casi todos, bueno, eran todos masculinos. Hay que decir que es que soy tan multigénero, y luego la mujer sin nombre, que vuelve a ser histórica, o sea que, y ahora vuelvo a la contemporánea, con lo cual yo creo que es que si no me aburro. Y como lectora igual, o sea, como lectora yo creo que al final es que salto de un género a otro. Me gusta mucho el thriller, sobre todo en cine. Soy una devoradora compulsiva de novela negra también. Pero es que puedo tener hambre para todo, ¿eh? O sea, si una novela histórica no, o sea, me la cuentan bien, pues eso, que Robert Grace es un maestro porque consigue hacerte absolutamente divertida. Una novela donde los datos y la estructura de la novela histórica no se nota, ¿no? Es que, claro, es que esa es la otra, ¿no? Que todo lo que es la técnica, la documentación en estas novelas que necesitan tanto andamiaje, pues no interrumpa lo que es la verdadera historia con minúsculas, que es la que nos interesa, ¿no? Y que nos emocione. Entonces, si no es como verle el truco a un mago. Entonces, pues eso como lectora soy muy exigente y cuando escribo también porque a mí personalmente me molesta mucho. Vanessa, tú eres melómana, te gusta, eres como decimos en Colombia, gocetas, que celebra la vida, que tiene amigos, que le gustan las cosas de ballet, de danza contemporánea, ¿sabes? Como esta fiebre de vida. Y obviamente la literatura que hace un rol tan importante, pues finalmente la literatura también es una herramienta de expresión como lo has hecho como en casi toda tu obra. Y tocas un punto ahorita con esto que me estás mencionando que a mí siempre me interesa mucho y es esa curiosidad, esa hambre por el mundo, ese momento de entender que sabemos, Vanessa, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo ha sido para ti esa curiosidad y cuál ha sido la función de la curiosidad en tu vida? Es que yo creo que igual que hay personas que son muy, muy compulsivas en el sentido de que, pues, por ejemplo, una de mis mejores amigas que se ríe dice porque ella dice que tiene el gen de la adicción. Entonces, cuando le da por una cosa, le da por esa. Y entonces le daba por un juego de ordenador en su día y estaba todo el día con él. Luego se aburría y igual le da por comer pues lentejas todos los días, pues así, ¿no? Entonces, a mí me pasa todo lo contrario, a veces demasiado. O sea, yo necesito la variación constante y estar constantemente descubriendo cosas hasta el punto que llega un momento en que, de hecho, antes me pasaba incluso con los sitios que quería conocer. Me entraba ese hambre que dices tú, pero por viajar y por vivir en diferentes lugares, pero también dentro de mi misma ciudad. Yo no sé las veces que me he mudado de casa. Entonces, pero es que mi madre es muy nómada también, entonces que al final todo se hereda, ¿no? Total. Sí, yo creo que es curiosidad, ¿no? A mí me admira mucho las personas que son capaces y he conocido 2 o 3 verdaderamente así, que son capaces de vivir muchas vidas en la misma vida. Es como si se reencarnaran, pero cuando digo muchas vidas es que voy a estudiar para fisioterapeuta, pero de repente me entra un hambre tardía por la danza y ahora me hago profesor de ballet, pero me hago tan bueno que de repente me cogen en la Compañía Nacional de Danza y cuando estoy viajando me quedo en no sé qué país y de repente, como fui fisioterapeuta y también conozco el cuerpo humano, voy a empezar a fotografiar cuerpos humanos. Y entonces digo, ¿por qué no me hago fotógrafo? Y la última vez que le pillé la pista a este personaje del que te estoy hablando, que es real, que era mi monitor de pilates, que es como yo lo conocí, de origen cubano. De repente ya no era heterosexual, tenía una pareja hombre, o sea, también había mutado en eso y era fotógrafo en París. Y en una de las mejores galerías de París me estaba mandando una invitación y yo, ¿what? Alucinante, pero qué vida tan emocionante, ¿no? Pero, o sea, esto ya es como yo multiplicado por 10, ¿sabes? Entonces yo no llego a ese punto, pero me da mucha envidia ese punto, ¿eh? O sea, yo si pudiera, sería así. Es como la reencarnación, los budistas hablaban de otras vidas, pero es que hay gente que se reencarna en esta varias veces, ¿sabes? Total, total. De hecho, hay escritores, me acuerdo Murakami que decía alguna vez que él escribía varios personajes
porque eran vidas que él no era capaz de vivir, ¿no? ¿Sabes? Como el hombre de 40 Totalmente. años. Entonces, como que cuando como esa frase lindísima de Pessoa de la literatura demuestra que la vida no basta y que es una cosa que uno dice, Sí. de pronto un escritor se crea mundos para poder vivirlos, ¿o no? Totalmente. Yo creo que como los actores, mira, ahora que estoy rodeada de actores estos días, tenemos mucho en común en ese sentido, porque es una forma de también explorar las partes ocultas que tenemos todos y de las que tampoco nos sentimos tan orgullosos. No es muy liberador. Ujú. Porque tienes que forzosamente, o sea, yo siempre digo que para escribir un monstruo, y algunos he escrito, no hay que justificar al monstruo, no es necesario, pero sí hay que entenderlo. Y para entenderlo es necesario que por lo menos en el durante, mientras lo estás creando, hagas un ejercicio de empatía. Y no siempre es fácil. Pero explora partes oscuras. Por eso, o sea, yo creo que por eso a la gente le encanta las películas de monstruos y las historias fantásticas que sacan, si te das cuenta, los verdaderos monstruos más interesantes, casi todos, o los que nos han llegado, o los que hemos incorporado como nuestros, todos tienen una parte humana. Normalmente los que más nos fascinan son aquellos que son híbridos entre parte fantástica, o sea, parte es bicho y parte es humano. Pues desde Alien, que ahora sabemos desde la precuela que tiene una parte humana, hasta, o sea, como monstruo del siglo XXI, que no hay tantos, hasta Drácula, ¿no? O sea, Drácula fue humano y luego tiene esa otra parte que es depredador y que es bicho, ¿no? O Frankenstein, que está hecho de trozos de humanos también. Entonces, la parte que más nos fascina de esos seres fantásticos y monstruosos, normalmente, y la que más miedo nos da, no es la parte fantástica, es la parte humana. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde es la parte fantástica, pero el Dr. Jekyll es profundamente humano y es quien crea a la bestia de tal manera que el verdadero monstruo, el que sabe lo que está haciendo, porque Mr. Hyde es una víctima al final, es el sereno Dr. Jekyll, que es el verdadero psicópata, pues si no, no se tomaría esa fórmula ni la habría creado, digo yo. Entonces, claro, toda esa parte oscura convivimos con ella, ¿no? Sale en los peores momentos, sale en las guerras, sale cuando se abre la veda. Entonces, no digo que todo el mundo sea capaz de hacer cualquier cosa, pero que esa parte está ahí y que es liberador asimilar que está y hacerlo a través de algo que no tiene consecuencias, como puede ser la literatura o el cine o el teatro, tanto si eres espectador, porque también empatizas, como si eres el escritor, creo que es un exorcismo necesario. No, total, total. Vanessa, ¿cuáles son tus monstruos favoritos de la literatura? De esos personajes que dices, uy, me cae tan bien. Yo no sé si me cae bien o no, pero me gusta especialmente el Dr. Jekyll que he mencionado. No sé si es porque soy Géminis, pero lo entiendo. Los Me Géminis gusta, y de tienen hecho he doble hecho... personalidad, ¿no? Es que es el primer caso de doble personalidad en la literatura, porque en ese momento está el darwinismo a tope y yo creo que Stevenson recogió ese, y luego están en ese momento en plena revolución del psicoanálisis, entonces bueno, pues había autores muy bien informados y bueno, pues crea que se lo manda a su editor diciendo, he escrito este gnomo gótico por Navidad, a ver qué te parece. Lo llaman homo gótico a su... No sé, es que leí la carta original y me partía de risa. Bueno, el caso es que lo escribió además como en 2 noches, o sea, porque le dio por ahí. ¿Qué va? En 2 noches y según él, su mujer evitó que lo tirara al fuego. No No le puede ser. gustaba. Entonces, este me gusta especialmente. Y luego me da especialmente ternura Frankenstein. No solamente cómo está como monstruo, sino cómo está escrito. Me parece que es un prodigio. Bueno, aparte de, hablando de no darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues ahí tenemos a Mary Shelley, que pocas veces la estudiamos como la madre de la ciencia ficción, porque es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Entonces, pues deberíamos saber eso cuando estamos en el colegio, ¿no? Que no fue un padre, sino una madre Total. de la ciencia ficción. Pero bueno, Frankenstein me parece una oda a la soledad.
a esa soledad de los monstruos, a la soledad de los diferentes y a cómo el mundo, a Frankenstein, que no nace malo ni perverso ni asesino, lo hace así, ¿no? Entonces me parece un prodigio, me parece que es un espejo profundo, muy profundo de la humanidad, ¿no? Claro, y cumplen además esa función de los grandes clásicos que siempre terminan diciendo cosas independientemente del momento de la humanidad que se encuentre, ¿no? Cuéntame de Totalmente. los clásicos, ¿cuáles son tus favoritos? Los que dices como que este libro me encanta porque siempre me enseña cosas nuevas. ¿Autor o libro? Libro. Bueno, Ah, libro libro. con autor. Bueno, sí, sí. Me gusta, da igual que sea teatro o novela, Puede ser teatro, puede ser teatro. pues yo no paro de releerme el Calígula de Camus, me parece un prodigio de personajes, o sea, hay un diálogo entre Calígula y Quereas cuando le viene a decir, lo manda a llamar y le dice, sé que me vas a asesinar, pero bueno, mejor que seas tú, ¿no? O sea, así dicho rápidamente porque eres un digno rival, ¿no? Y yo admiro la inteligencia, ¿no? Y es tremendo porque es que dices, se lo va a cargar, pero no, no se lo carga, o sea, realmente es un diálogo brutal. Yo revisito mucho a Nabokov, a Daniel Ardor y sobre todo Lolita, tanto para dar mis clases como para seguir aprendiendo yo como escritora, porque es que me parece que en cómo traza los personajes, en cómo los describe, con 4 pinceladas certeras, en lo valiente que es, porque ahora mismo vivimos el reino de lo políticamente correcto y hay cosas que es casi peor la censura que la autocensura y vivimos momentos un poco peligrosos de autocensura, ¿no? En el sentido de que ahora el miedo no es a que te lleven a la cárcel, ahora el miedo es que le hayas hecho daño a alguien al escribir. Total. Entonces, me parece muy peligroso que se estén ordenando reescrituras de clásicos. Creo que los clásicos, da igual que sea Mein Kampf de Hitler, es que está ahí y si no quieres no lo lees. Pero no se puede tratar a los lectores como menores de edad. Es decir, yo creo que tiene que tener la libertad de leer o no leer. Y luego todo esto afecta a los escritores en el sentido, y esto es una cosa que me preocupa mucho, a que hay como una especie de neopuritanismos. Es decir, yo me considero feminista y me considero animalista y muchos istas. Pero yo no soy quien para decirle a una persona que no escriba un personaje que a lo mejor sea machista o sea racista, porque tú tienes que mostrar que ese personaje lo es, igual que escribes que un personaje es un psicópata y tú como autor no lo eres. Que hay una gran diferencia, es que eso lo diga el autor o lo diga un personaje. Claro. Porque la literatura a veces también es denuncia. Total. Entonces, hay un miedo desde las editoriales y desde los autores, porque estas son charlas que yo escucho diariamente entre compañeros, también en el mundo del cine, ¿no? Que ahora mismo estoy estos días rodeada de gente del mundo del cine, a que digan de ti, a que no se te pongan en contra, a que en las redes no de repente no salga el sector de no sé qué, ¿no? El Total. arte es un espejo de la sociedad, es que estas cosas ocurren en la sociedad. No, total. Entonces hay como una distancia, o sea, como que no se distingue entre qué dice un narrador, que en literatura está muy claro, y qué dicen los personajes. Es que vamos a ver, yo no estoy justificando ese personaje, lo estoy mostrando. ¿Cómo es? ¿No? Por eso digo que hay que entender al monstruo, no hay que justificarlo para entenderlo, pero hay que entenderlo. No, total, total. Hace poquito hubo una discusión así en Colombia, una escritora criticó a un escritor y decía, es que ese personaje es hipermachista, claro, el escritor, y uno decía, hombre, es un error de lector básico atribuirle las palabras de un protagonista al escritor. Nada que ver, tendrían que meter a Agatha Christie a la cárcel. Entonces... Pero es que además, como tú dices, es un error de principiante, pero es que se lee, es que también hay que aprender a leer, es que se lee muy mal. Uh-huh. Es más, hay veces que la justificación no es que lo haya dicho el narrador, sino que se sabe que lo ha dicho el personaje, pero de lo que te acusan es de que cómo has sido capaz de escribir algo así. Pues mire, observo la vida, que la vida es muchísimo más cruel que cualquier novela. Vanessa, ¿y te ha pasado? ¿Te ha pasado que te critican un personaje y te atacan porque el personaje piense algo que no es políticamente correcto? Sí. ¿Quién era el personaje? Sí, habitualmente no. Tengo lectores maravillosos que lo suelen entender, pero o sí llego a escribirme, ¿no? Y decirme, es que este personaje dice esto y a las personas que... ¿Qué fue? Fue una frase sobre el autismo, algo así. El caso es que la lectora en cuestión tenía un hijo autista y yo puedo entender su sensibilidad y tal, pero es que primero lo estaba diciendo yo, segundo, no era nada agresivo, como yo le expliqué, y tercero, lo estaba diciendo un personaje que es un tarao, o sea, quiero decir...
Claro, ese personaje no se va a solidarizar con alguien que tiene autismo y lo va a llamar pues de cualquier manera. Tampoco era nada tan ofensivo, no utilizaba palabras feas, pero simplemente le parece, bueno, está bien que escriba y que lo diga, pero es que no, es que hay gremios para todo y hay asociaciones de todo y no sé, si es que yo el otro día estaba haciendo un voluntariado con mi perrita, porque es especialmente proactiva y tal, con niños con cáncer. Y cuando me meto en las redes de la fundación para poner que muchas gracias y no sé qué, y dentro de poco pues pondré pues algunas fotos y tal, porque es un proyecto piloto donde tú te haces un pequeño cursillo y hay una sala preparada donde están los niños que están viviendo pues esos procesos de quimioterapia y tal, y como están mucho tiempo hospitalizados, pues cada semana van diferentes voluntarios y los voluntarios son perros con sus dueños. Sobre todo lo importante es el perro, porque tú das un poco igual. Pero bueno, el caso es que, para que veas hasta qué punto la gente puede entender lo que quiera, de entre los miles de mensajes maravillosos que estaban poniendo en la fundación como diciendo qué bonito proyecto, ojalá haya salas de estas en todos los hospitales y en residencias de ancianos y lo contentos que están los niños esperando a los perritos toda la semana. Gente diciendo, y insisto, yo soy animalista, pero es que una cosa es ser animalista y otra cosa es no pararte a pensar en lo que estás diciendo, que si se estaba instrumentalizando los animales, que si se estaban comprando perros para no sé qué, para que los humanos, que los perros también tenían enfermedades, y tú diciendo que no te toque nadie en tu familia de esa edad que sufra esto, porque para empezar, los perros no estaban siendo comprados, no estaban bien informados, yo soy voluntaria, mi perro también, a los perros los tienen súper cuidados como a los niños, para que los niños pues hayan tenido un proceso que no acaben de irradiarse para que no afecte al que va allí. No compartes ni siquiera los cuartos de baño, los niños tienen que estar también muy cuidados porque, claro, la higiene es importante para ellos, pero lo que más les preocupaba a algunos era que el perro estuviese instrumentalizado cuando la mía llegó a casa feliz después de haber jugado durante 5 horas seguidas con un montón de niños. Total. O sea, que quiero decir que es que hay veces, es que es muy kafkiano ver cómo se puede llevar algo que aparentemente es bueno, como el feminismo o como el animalismo o cualquier ismo posible, cualquier revolución que haya movido el mundo hacia un lugar mejor, de repente se radicalice en algo que lo lleve a un lugar peor, ¿sabes? O sea, es que cualquier extremo es malo, está claro, ¿no? Pero quiero decir que es que se pervierte el mensaje. Total. Y esto en la literatura pasa. Que de repente alguien te sale, o sea, no es muy habitual, también te digo, pero sí, a veces pasa. Entonces dices, hombre, y es que de verdad, de las pocas cosas que tengo como escritora, bueno, que me da muchas cosas bonitas, pero te quiero decir que lo que deberías tener siempre es libertad. Total. Y a veces que te tienes que enfrentar mucho con la estructura propiamente editorial. En mi caso tengo mucha suerte, pues porque nos conocemos desde hace muchos años, nos respetamos un montón y tengo un editor que es como otro yo. Y nos confiamos mucho el uno al otro, pero no es lo habitual. Tienes que luchar mucho para escribir y que te publiquen lo que tú quieres o lo que tú sientes, sin presiones. Si encima ya tienes la presión externa de que vaya a decir y que no siente mal y que no sé qué, hombre, es que no, es que entonces nos habríamos, como tú dices, cargado la literatura universal. Totalmente. Claro que también está el otro lado, que la censura a veces ha permitido que obras se reconozcan 10 veces más con los gobiernos autoritarios que deciden como este libro no se puede reconocer, y lo que hace es que lo dispara porque todo el mundo quiere saber qué están haciendo. Totalmente. Claro, cuando hay polémica también ocurre el efecto, o sea que yo que los polemistas me andaría con ojo porque hay veces que prende la mecha. Oye, Vanessa, tú que eres súper lectora y súper sensible, cuéntame qué libros te han hecho llorar. ¿Qué libros me han hecho llorar? Bueno, antes he mencionado El viejo y el mar, a mares, nunca mejor dicho. O sea, terminé ese libro y vamos, es que terrible. Cumbres borrascosas me hizo llorar mucho. Sí, sufría mucho yo por los personajes. No sé, es que son tantos. Reír, ¿cuál te ha hecho reír? El Quijote me ha hecho llorar y reír mucho. Es fantástico. Mucho, sobre todo el final, ¿no? Ese morir cuerdo, vivir loco, ese final del Quijote me parece brutal. Lloré mucho. Y reír a mansalva, pues muchos también. Amélie Nothomb es una de las autoras que más me hace reír. O sea, yo, de hecho,
una vez leyendo, no sé si fue Estupores y Temblores, cuando está trabajando en Japón, o no, fue La metafísica de los tubos, que se supone que es su autobiografía de los 0 a los 3 años de un bebé occidental en Japón. Visto por el bebé. Y no. En primera persona. Es que es tan brillante, pero es que te cuenta, claro, es que es tal perplejidad la que tiene la criatura que... Y además se cree Dios, porque ella nace pensando soy Dios, porque todo el mundo me atiende y tal. Y mira, yo iba en el metro en Madrid y se tuvo que levantar una pareja joven, un chico y una chica los tenía enfrente, pero me dijeron, por favor, ¿qué estás leyendo? Porque yo iba llorando de la risa yo sola. Ja, ja, ja. No podía pensar que me lo tuvieron que preguntar porque si no, no se iban tranquilos. Total. Bueno, ese lo va a leer. Sí. Ella decía una cosa muy interesante y decía que el humor le permite a uno ver cosas dolorosas con una perspectiva adecuada para que sea divertido, pero que de todas formas el mensaje entre, y eso me parece súper bonito. Y es que es verdad, es que la mayor, bueno, eso no sé, lo decía Groucho Marx, me parece también parecido, ¿no? Que lo que está más cerca de la comedia es la tragedia. Yo precisamente en estos días estoy en un festival de comedia y muchas de las historias están, bueno, es la historia del payaso triste, ¿no? O sea, es esa historia que es tierna, que es dolorosa, pero que se expía, ¿no? a través del humor, ¿no? Que es un poco lo que he intentado hacer en mi nueva novela, o sea que vamos a ver si me ha salido bien. ¿Podemos decir el nombre de la nueva novela? ¿O todavía sí, La hermandad de las malas hijas. La hermandad, ya saben, cuando salga es la primera que tenemos que comprar. Vanessa, quiero que me ayudes ya, la última pregunta, a derribar un mito. Venga. Uno coge el libro de Mujeres que compran flores y lo subraya todo, absolutamente todo, uno lo llena de post-its, uno le pone, porque cada frase es preciosa, hay muchas habilidades de los escritores, hay escritores que escriben una historia grande y es linda, pero tú no solamente escribes una historia grande que es linda, sino que cada frase tiene como una verdad que uno dice, ¡oh! Por favor, ayúdame. Acá hay un montón de miedosos que no son capaces de tocar los libros. ¿Qué siente una escritora cuando ve un libro rayado y rayado? Yo me saco fotos con el lector y la lectora y le saco fotos al libro. Bueno, una de las, de verdad, en Colombia y en Argentina es en los países donde más me ha sucedido eso. O sea, es que sois lectores, pero de verdad, o sea, es que yo un día le dije a un lector, y fue en Colombia, le dije, pero vamos a ver, tú no te lo has leído, te lo has estudiado, ¿qué es esto? Estaba lleno de post-its, pero lleno, o sea, como los apuntes, así, y luego dije, pero mira esto otro, me enseña el libro por detrás, y estaba lleno de diagramas y de árboles genealógicos, o sea, se lo había estudiado. Y las frases subrayadas. A mí me encanta, yo doblo las esquinas, los subrayo en diferentes colores, sí. Yo creo que los libros son para utilizarlos. Si no sería como una casa de estas de decorador, que todo el jarrón, todo está en su sitio y que no está vivida. Un libro tiene que tener vida. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero los míos, los de mi biblioteca, se nota que están usados. Los míos también. Vanessa, qué charla tan fantástica, qué rico haberte tenido en este espacio. Te esperamos acá en Colombia, muy felices de recibirte y estoy segura que el día que vengas a Colombia me vas a avisar porque me voy a encargar de hacerte el tour por todo el país. Ay, por favor, venga, tenemos un plan. Un beso, Vanessa, gracias. Gracias a ti. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.